Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Los saluda Doña Rosita. Manualidades con porcelana fría. Para hacer las hojitas de eucaliptus voy a utilizar porcelana fría casera teñida de un color verde oliva. También voy a utilizar un alambre flexible de color verde. Los pedacitos de alambre que voy a utilizar, estos miden 2 centímetros. Para estirar la masa voy a utilizar el palo de un pincel. Y para que la porcelana fría me quede más moldeable, voy a utilizar un poco de crema Nivea. Para pegar las hojas voy a utilizar pegamento de carpintero. Con las manos voy a moldear la masa hasta que ésta me quede con forma de un rollito largo. A este rollito le voy a ir sacando pequeñas cantidades y con los dedos lo voy a ir moldeando en forma de pelotita. Y las voy a ir colocando de 2 en 2. Al hacer este paso tienes que ir haciendo los grupos de pelotitas con un tamaño en escala, es decir, las primeras chicas y las que vienen a continuación cada vez un poquito más grande. Lo que estoy haciendo en este paso es ir formando los grupitos de pelotitas, ya que estas las voy a moldear en forma de hoja. Voy a empezar moldeando las pelotitas más chicas, pero primero me voy a colocar en los dedos un poquito de crema Nivea y voy a amasar la masa para que ésta me quede más flexible. Con los dedos voy a moldear la masa en forma de pelotita. Con el dedo la voy a aplastar un poco para que ésta me quede plana. Con los dedos voy a ir aplastando el círculo para que éste se anche. Como este círculo está aplanado con los dedos, siempre te va a quedar una parte más redonda y una parte más recta en la parte inferior. Esta parte es la que voy a utilizar para hacerle la marca de la división de la hoja. Con el borde del palo del pincel voy a aplastar un poco la masa para que me quede la marca de un pequeño semicírculo. Esta marca me va a servir como guía para empezar a estirar la hoja. Con el borde del palo del pincel voy a empezar a anchar la masa, siempre dirigiendo esta hacia arriba, es decir, hacia la punta de la hoja. Como puedes ver, solamente estoy estirando la mitad de la hoja, para que ésta no pierda su forma redonda, que tienen las hojas de eucaliptus. Al otro lado de la hoja voy a hacer exactamente el mismo trabajo. Como estoy estirando las hojas desde la parte de los lados, en la parte central te va a quedar más masa. Con el pincel voy a emparejar la masa para que me quede una pequeña línea en la parte central. Aquí te muestro el grosor que le dejé a la hoja de eucaliptus. Como puedes ver, esta es bien delgadita. Para pegarle el alambre voy a utilizar pegamento de carpintero. Sobre un extremo del alambre le voy a colocar el pegamento. Y este lo voy a introducir en la parte central de la hoja, la que tiene la línea. Para que el alambre no se te desvíe, te recomiendo que coloques la hoja entre medio de los dedos y le hagas un poquito de presión para que el alambre pase derecho. Y este lo voy a introducir más o menos hasta la mitad de la hoja. Con el borde del palo del pincel voy a ir corrigiendo la línea. Y de esta misma manera voy a moldear todas las pelotitas más chiquititas. Ahora te voy a mostrar cómo moldear las hojas grandes. Con los dedos la voy a moldear en forma de pelotita y la voy a aplastar. Con los dedos voy a ir aplastando la masa para que ésta se anche. Después voy a buscar la parte más plana de la hoja. Con el palo del pincel le voy a hacer un medio círculo en la parte inferior. Hasta este punto es de la misma manera que te lo mostré anteriormente. La diferencia es que ahora voy a empezar a estirar la masa en pequeñas distancias, para que ésta se vaya doblando un poco y quede con forma de blonda.
Si es primera vez que visitas mi canal y te gusta lo que ves, te invito a que te suscribas, que actives la campanita donde dicen todas, para que YouTube te notifique cada vez que yo suba un video. De antemano, muchas gracias y bienvenidos a mi canal. Al moldear las hojas de eucaliptus, tanto las chicas como estas que son más grandes, siempre tiene que ser desde la mitad, para que en la parte de al medio te quede un grosor de masa para poder introducir el alambre. Sobre un extremo del alambre le voy a colocar el pegamento de carpintero y este lo voy a introducir en la parte central de la hoja. Aquí te muestro todas las hojas ya moldeadas y con la masa seca. Para hacer los tallos voy a utilizar porcelana fría casera. Con las manos voy a enrollar la masa hasta formar un rollito delgado. En esta ocasión no le voy a colocar alambre entre medio de la masa, ya que estos ramitos de eucaliptos lo voy a utilizar para decorar una botella. Si quieres utilizar estas ramitas como decoración, tendrías que colocarle un alambre. Voy a dejar que la masa se seque un poco. El largo que le dejé al tallo es más o menos 21 centímetros. Para pintar el tallo voy a utilizar la misma pintura que utilicé para teñir la masa de las hojas. En esta ocasión voy a pintar el tallo con los dedos. Ahora voy a utilizar una pintura acrílica de color crema y esta también la voy a aplicar con los dedos. Mis rosas bellas, yo estoy aplicando la pintura de esta manera ya que me gusta cómo queda con pequeños manchones. Para hacerle los agujeros sobre la masa voy a utilizar una aguja de lana. Con la punta de ella voy a ir haciéndole pequeños agujeros sobre el tallo. Por eso la porcelana fría casera no tiene que estar tan seca. El agujero se lo voy a hacer hasta la mitad del tallo. Y por el otro lado le voy a marcar el agujero un poquito más abajo de la distancia que le marqué al otro lado. Para pegar las hojas voy a utilizar pegamento de carpintero. Sobre la punta del alambre le voy a colocar el pegamento de carpintero y este lo voy a introducir en el agujero que le marqué anteriormente. Mis rosas bellas, como puedes ver, le corté el alambre a ras de la hoja, dejando este solamente adentro del medio círculo. Al hacer este paso tienes que pegar las hojas en la parte superior, las hojas más chicas, y de ahí hasta llegar a la parte inferior con las hojas más grandes. Si quieres que realice otras ramitas con otras hojas, déjame el nombre de la planta o del árbol para ver cómo puedo realizarla. Mis rosas bellas, y de esta manera hemos llegado al final de este video. Cómo hacer una ramita de eucaliptus con porcelana fría casera y sin moldes. Espero que te haya gustado el video de hoy. Y si te gustó, regálame un like. Si quieres ver la receta de cómo hacer la porcelana fría casera, aquí te dejo el video. Y si quieres suscribirte a mi canal, solamente tienes que apretar sobre la foto y apretar en suscribirse. Muchas gracias y nos vemos muy pronto.